Estimados hermanos, acá estamos dando prosseguimiento a nuestros estudios sobre el libro de los espíritus desde su inicio hasta el final de la obra fundamental de la codificación kardeciana. Todos ustedes tienen una idea de la introducción del libro de los espíritus y estamos aún examinando aspectos antes del primer capítulo, cuando vamos a buscar estudiar todas las preguntas que Allan Kardec ha hecho a los benefactores espirituales que corresponden propiamente al libro como un todo. Estábamos mirando antes, aún en la introducción, la idea inicial de los términos, de la preocupación de Kardec cuanto a las definiciones, por ejemplo, a el vocábulo alma. Y nosotros tenemos una idea de que hay diferentes o distintas ideas con respecto a esta palabra. Y nosotros necesitamos de un aspecto específico, como que ya he estudiado antes. Y entonces hay dos otros tipos de comprensión sobre la idea de alma. Y estábamos empezando ahora para buscarmos la continuidad del estudio anterior. Y entonces vamos al texto del codificador. De tal manera que para los dos distintos aspectos o acepciones de la palabra, hay una falta de una palabra especial para cada una de las otras ideas. Entonces, por causa de esta falta, nosotros vamos mirando con Kardec la idea del principio vital. Entonces, ¿lo que es eso? Principio vital. Entonces, es algo que tiene a ver con vitalidad, algo que tiene a ver con vida, algo que es distinto del alma, que es una palabra con otra definición. Lo que es principio vital es el principio de la vida material o orgánica, sea cual fuera la fuente de que provenga, y que es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Entonces, principio vital es una característica de cuerpos materiales que tiene vitalidad. El principio vital. Entonces, mismo las bacterias, que son seres vivientes, mismo los vegetales más simples y los árboles más complejos, y los animales de una manera general, los más simples, y los macacoides, los más complejos, e inclusive el ser humano, todos tenemos el principio vital, que es una cosa que trae como que un principio de vida también a estos aspectos de la materia. Visto que la vida puede existir prescindiendo de la facultad de pensar, el principio vital es una cosa distinta e independiente, porque alma es el espíritu, alma piensa y tiene conciencia, y la idea es de que hay seres que no tienen propiamente alma, pero viven y tienen principio vital para que tengan propiamente una expresión que sea, claro, una expresión de vida. El vocábulo vitalidad no daría la misma idea. Para unos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se da cuando la materia se halla en determinadas circunstancias. Según la opinión de otros, y esta es la idea más común, aquel reside em um fluido especial, universalmente esparcido, e del que cada ser absorve e se assimila uma parte durante sua vida. Assim como vemos
que los cuerpos inanimados absorben la luz. Esto sería entonces el fluido vital que con arreglo a ciertas opiniones no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, entre comillas, designado asimismo con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso y muchas otras cosas. Sea lo que fuera, hay un hecho irrebatible porque constituye un resultado de la observación, y es que los seres orgánicos poseen en sí una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida en tanto dicha fuerza existe. Que la vida material es común a todos los seres orgánicos y es independiente de la inteligencia y el pensamiento. Que inteligencia y pensamiento son las facultades propias de ciertas especies orgánicas. Y por último, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento, hay una que está provista de un sentido moral especial que le confiere una incontestable superioridad sobre las demás, que es la especie humana. Así pues, se comprende que poseyendo varias acepciones, el alma no excluya ni el materialismo ni al panteísmo. El espiritualismo mismo puede muy bien entender el alma según una u otra de sus primeras definiciones, sin prejuicio del ser inmaterial distinto, al que dará entonces cualquier otro nombre. De modo que esta palabra no representa en modo alguno una opinión, es un proteo que cada cual adapta a su gusto. De ahí que surjan tantos interminables discusiones por causa de la palabra o del vocábulo alma. Concluyendo con Kardec la preocupación del codificador sobre este tema, se evitaría también la confusión, aún serviéndonos de la palabra alma en los tres casos, agregándole un adjetivo calificativo que especificara el punto de vista desde el cual se la considera o la aplicación que se le da. Claro, una adjetivación va como que clarear las cosas, pero no se usa. Sería entonces un término genérico que representara a la vez el principio de la vida material, de la inteligencia y del sentido moral, y que se distinguiría mediante un atributo, como se procede con los gases, a los cuales se distingue añadiéndoles las voces hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. En consecuencia, podríamos decir, y sería quizá lo mejor, el alma vital para designar el principio de la vida material, alma vital. El alma intelectual para el principio de la inteligencia y el alma espírita para el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Según se advertirá, todo eso es cuestión de palabras, pero importa mucho para que podamos entendernos, claro. Así pues, el alma vital sería común a todos los seres orgánicos, vegetales, animales y hombres. El alma intelectual pertenecería a hombres y animales, y el alma espírita correspondería al hombre únicamente. Hemos creído necesario, Kardec afirma, insistir sobre estas explicaciones, tanto más cuanto que la doctrina espírita se basa naturalmente
sobre la existencia en nosotros de un ser independiente, independientemente de la materia y que sobrevive al cuerpo, puesto que la palabra alma ha de aparecer con frecuencia en el transcurso de esta obra, importaba determinar con precisión el sentido que le damos, a fin de evitar todo posible equívoco. Vayamos ahora al objeto principal de esta instrucción preliminar. Vamos entonces seguindo después de las consideraciones de Allan Kardec sobre la expresión alma, que para nosotros es el espíritu encarnado. Y por lo tanto, cuando estamos trabajando con la noción de alma, para nosotros todos, estamos trabajando con la idea del espíritu, del principio inteligente del universo, pero el espíritu encarnado. Vamos a seguir adelante. Aún en la introducción del libro de los espíritus, Allan Kardec en el ítem número 3 va a trabajar sobre el espiritismo, la doctrina y sus contradictores. Nosotros no podemos esquecer o olvidar que desde muy temprano Allan Kardec tuvo que lidar con muchos críticos de su trabajo por causas de las enseñanzas nuevas, de los contenidos doctrinarios muy claros para la humanidad que están en el libro de los espíritus. Entonces, desde siempre nosotros tenemos la idea de mucha gente que tiene afinidad, pero también mucha gente que contexta propiamente estos ensinamientos, estas enseñanzas y así por delante. Entonces, con Kardec de nuevo sobre esta temática, como todo lo nuevo, la doctrina espírita tiene sus adeptos y sus contradictores. La gente a favor y la gente contra. Trataremos de responder a algunas de las objeciones que plantean estos últimos, examinando el valor de los argumentos sobre los cuales se apoyan, sin abrigar, empero, la pretensión de persuadir a todo el mundo, porque hay personas que creen en la luz que ha sido hecha para ellas solas. Nos dirigimos a los de buena fe, sin ideas preconcebidas y estereotipadas, sinceramente desejosas de instruir-se, y les demostraremos que la mayoría de las objeciones de la gente que se opone a la doctrina espírita provienen de una observación incompleta de los hechos y de un juicio como que formado con demasiada ligereza o precipitación, o ambos. Para empezar, Kardec, recordemos en pocas palabras la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a esta doctrina. El primer hecho que se observó fue el de objetos diversos que eran puestos en movimiento sin ninguna causa evidente o aparente en el mismo ambiente. Se le ha designado vulgarmente con los nombres de mesas giratorias o danza de las mesas. Este fenómeno, que parece haber sido observado inicialmente en América, hay registros de estos hechos en Estados Unidos de América, y yo tengo inclusive algunas fotografías, o que más bien se ha reiterado en esa parte del mundo, por cuanto la historia prueba
que él mismo se remonta a lo más o a la más remota antigüedad. Se produjo con el acompañamiento de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos, golpes que se escuchaban sin causa ostensible, conocida, claro. De allí se propagó con rapidez a Europa, Francia especialmente, y al resto del mundo. Suscitó al comienzo mucha incredulidad, pero las múltiples experiencias llevadas a cabo hicieron que pronto dejara de ser permitido dudar de su realidad, porque era un fenómeno de la sociedad y la gente se como que reunía en los clubes, en los salones de la sociedad parisiense de entonces, para estar siempre como que teniendo la visión directa de los fenómenos y buscando como que una interacción con entes o con espíritus o con seres que no se podría como que mirar, pero respondían a cuestiones formuladas por la gente presente y con los movimientos y una especie de como que un alfabeto se construían las frases, las sentencias y la comunicación entre la gente invisible y la gente de este lado de la vida. Muy bien, vamos a seguir adelante. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse por una causa puramente física. Lejos estamos de conocer todos los agentes ocultos de la naturaleza, ni todas las propiedades de los que ya conocemos. La electricidad, por otra parte, multiplica cada día hasta el infinito los hechos con ella y los recursos que ofrece al hombre, y parece que ha de iluminar a la ciencia con una nueva luz. Por tanto, no era imposible que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias especiales tal vez, o cualquier otro agente desconocido, fuera la causa de esos movimientos. La reunión de varias personas que aumenta el poder de acción parecía apoyar esta teoría, porque se podía considerar este conjunto como una batería múltiple cuya potencia se halla en relación con el número de elementos y de gente que está ahí, de personas. El movimiento circular no tenía nada de extraordinario, está en la naturaleza. Todos los astros se mueven circularmente o en forma elíptica. En consecuencia, podríamos tener en pequeña escala un reflejo del movimiento general del universo, o mejor dicho, una causa hasta entonces desconocida. Podría producir en forma accidental con objetos pequeños y en determinadas circunstancias, una corriente análoga a la que arrastra a los mundos. Pero el movimiento observado no era siempre circular, muchas veces era brusco y desordenado. El objeto se veía sacudido con violencia, dado vuelta o llevado a cualquier dirección. Y contrariamente a todas las leyes de la estática, que es una parte de la física clásica, elevado del suelo y mantenido en el aire, ahora es una otra cosa. A pesar de lo cual, nada había aún en estos hechos que no pudiera explicarse por el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos a la electricidad derruir edificios, arrancar árboles, lanzar a distancia los cuerpos más pesados, atraerlos o desplazarlos?
Muy bien, en lo que toca a los ruidos insólitos y los golpes, suponiendo que no fuesen uno de efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de cualquier otra causa accidental, podían muy bien ser producidos por la acumulación del fluido oculto. ¿No produce la electricidad los más violentos ruidos? Muy bien, entonces hay una idea que es una idea de Kardec, como que examinando e interpretando que por detrás de aspectos de los movimientos de las mesas giratorias, las tables turnantes de la sociedad de Francia, nosotros estaremos como que buscando una causa invisible, pero una causa inteligente. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio y vamos a retomarlo enseguida, aún trabajando la idea de Allan Kardec como que poniendo las cosas claritas para nosotros, para que aquellos críticos puedan estudiar más, para comprender mejor aspectos muy propios de la época de la codificación kardeciana cuanto a los fenómenos de efectos físicos que ocurrieron en esta fase de la construcción del espiritismo como el consolador prometido para como que la humanidad de este planeta. Muchas gracias a todos y hasta un poco más vamos nos encontrar de nuevo, si Dios quiera. Muchas gracias.